de que me olvidé, vamos a poner a grabar. Acá, record. Ahora sí. Recording in progress. Ahora sí, estamos en grabación. Bienvenidos a todos. Buenos días. Estamos en Argentina Programa 4.0, la clase número 3 de Java Desarrollo Intermedio. Bueno, antes que nada, quiero decirles que en la plataforma puse las diapositivas como me lo habían solicitado la clase pasada, sí son las diapositivas de esta clase. Voy a ir poniendo el día anterior las diapositivas que vamos a ver en la clase. Por las dudas, de que se agregue algo nuevo o cambie algo en las diapositivas y ustedes tengan una versión vieja, ¿sí? Em, Creo, no, pensé que eran ustedes los que tenían la versión vieja de la primera clase, pero no, ustedes tienen la versión correcta, era el otro grupo. También les quiero aclarar que en la plataforma, en la última solapa que dice trabajo práctico integrador, se los habilité. Ahí van a poder ver el trabajo práctico, sí, el enunciado del trabajo práctico. Lo vamos a ver igual ahora, antes de que termine la clase, vamos a ver un poquito de qué se trata el trabajo práctico, lo vamos a ver ahora. Así ya directamente cerramos esa parte y después vemos el tema del día, ¿sí? El trabajo práctico integrador les había dicho que era en grupo. El tema de los grupos, ustedes habían armado un grupo WhatsApp, si mal no recuerdo, ¿verdad? Confírmenme en eso. Sí, bien. Bueno, el tema de los grupos, lo que les voy a pedir es que en la semana, en el transcurso de esta semana, aquellos que ya tengan un grupo no más de 5 personas, ¿sí? El grupo no más de 5 personas, aquellos que ya tengan armado el grupo, que me lo manden, ¿sí? Yo les voy a habilitar ahí en la solapa de trabajo práctico integrador, les voy a habilitar una actividad que va a ser formación de grupos y ahí en formación de grupos ustedes me van a poner quiénes son el grupo, ¿sí? Simplemente, a ver, ahí admitimos a los que faltan, voy a compartir pantalla. Acá en la solapa. Bien, yo no estoy en el grupo de WhatsApp, sí, el grupo de WhatsApp es solo de los alumnos. ¿Por qué les digo esto? Es para que ustedes puedan charlar entre ustedes, puedan decir, digamos, lo que quieran y que no los cohíba el hecho de que esté la profe, ¿sí? Pero si necesitan comunicarse conmigo, me mandan un mail y nos comunicamos, sacamos cualquier duda. Ahí lo que les estoy mostrando es la última solapa en donde ustedes van a ver el trabajo práctico integrador, ¿sí? El trabajo práctico integrador, van a ver que tenemos un foro en donde ustedes pueden ir preguntando, ir haciendo consultas. Tenemos consigna del trabajo práctico integrador y tenemos la entrega. Después, en el caso de que necesitemos, vamos a tener alguna clase de consulta. Vamos básicamente a lo que es la consigna del trabajo práctico integrador, ¿sí? Cuando ustedes abren la consigna, lo que es que en realidad no formamos grupos, ¿sí? Entonces, por eso digo, si ustedes tienen el WhatsApp y se pueden poner de acuerdo ustedes, quizás hay gente que vive en un mismo lugar o hay gente que se conoce y se ponen de acuerdo ustedes, genial. Si yo veo que ustedes para la clase que viene no tengo grupos armados, los que queden sin grupo, yo voy a asignar los grupos y se los voy a estar comunicando por mail, ¿sí? Pero por ahí no quiero hacer a eso si ustedes tienen algún conocido, ¿sí? No es necesario que el grupo sea presencial, chicos. O sea, porque esto lo vamos a hacer todo virtual, ¿sí? Quizás si a ustedes les gusta, que tienen a alguien del mismo lugar y quieren unirse, genial. Pero ya les digo, no más de la semana que viene. Yo ya la semana que viene, si ustedes no armaron grupos, los que quedan sin grupo, aleatoriamente los armo yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que empezar con el trabajo práctico integrador. Tenemos dos entregas. La primera entrega va a ser algo medianamente sencillo o básico, o sea, básico en el sentido de que es algo que ustedes ya deberían venir haciendo de Java Inicial 1, que la primera entrega va a constar de lo que son el armado de clases, y la definición de clases en Java. Eso va a tener que estar en un repositorio. Ustedes ya habían visto repositorio en inicial, ¿sí? Igualmente vamos a estar dando
una pequeña repaso general de lo que es Git, como para que también aquellos que nunca lo vieron puedan verlo, pero no nos vamos a detener en eso, ¿sí? Eh, si leemos el enunciado del trabajo práctico integrador, básicamente habla sobre una empresa que, fíjense, dice, bueno, la empresa se dedica a brindar soporte operativo en las distintas aplicaciones, hay una encargada, un área de recursos humanos que se encarga de dar alta, baja y modificaciones de los técnicos que se encuentran resolviendo diferentes conflictos, ¿sí? Entonces sería como una gestión de conflictos, gestión de reclamos en sí, lo que tenemos que armar. Dice, cada técnico tiene una o varias especialidades y solo se pueden asignar incidentes que coincidan con las mismas. Es decir, si el técnico tiene una especialidad, el incidente o el reclamo tiene que tener una especialidad también. Entonces, de esa manera yo puedo asignar un técnico a una especialidad. Cuando estoy hablando de asignar, entonces estoy hablando de cómo armaríamos el diagrama de clases, ¿sí? Después dice, bueno, el área comercial es responsable de incorporar nuevos clientes a la empresa, administra las altas, bajas y modificaciones de los datos de cada uno de ellos. O sea que ya ahí nos está dando una orientación el trabajo práctico de que necesitamos clientes, ¿sí? Y esos clientes los vamos a tener que dar de alta. Esos clientes son los que nos van a hacer, nos van a decir los reclamos o los incidentes, ¿sí? No más de 5 el trabajo práctico integrado. Respondo a lo que están hablando por el chat. Dice, bueno, finalmente la mesa de ayuda es responsable de atender las llamadas e ingresar los sistemas de incidentes reportados. O sea que, si tenemos que a grandes rasgos, eh, si tenemos que ver de lo que tenemos que hacer en el trabajo práctico integrador es registrar un incidente, que lo podemos llamar incidente o reclamo. Ese incidente o reclamo, aparte de tener los datos respectivos, por ejemplo, de una característica o un detalle de ese incidente, que es lo que pasa, tiene que tener un área, ¿sí? Un área o una especialidad. ¿Por qué? Porque voy a tener que asignar un técnico y ese técnico va a tener que tener también una especialidad. Aparte del técnico, que es una persona, voy a tener también un cliente, que también es una persona. Entonces, ya cuando estoy diciendo eso, ¿qué me estoy refiriendo? Si técnico es persona y cliente es persona, ¿qué puedo hacer ahí? Algo que ya vimos en clases anteriores. A ver si alguien me contesta. Herencia, exacto, Cristian. Puedo hacer herencia, puedo tener una clase persona, puedo tener de esa clase persona, ¿qué va a heredar? Va a heredar cliente y va a heredar técnico. La diferencia es que el cliente no va a tener la especialidad, en cambio el técnico sí, porque el cliente puede hacer reclamos de cualquier especialidad, ¿sí? Bien. Si seguimos, lo que nos explica después abajo es el ciclo de vida de un incidente, como para que ustedes tengan un poquito más de detalle en lo que es el incidente o el reclamo, lo que está sucediendo. Y después, bueno, dice, fíjense en que dice, el sistema debe, lo que necesitamos que haga el sistema, ¿sí? Permitir que el área de recursos humanos emita diariamente reportes con los incidentes asignados a cada técnico. O sea que necesitamos que el sistema nos devuelva información, ¿sí? Y aparte habla sobre el estado de los mismos. Cuando hablamos del estado de los mismos, eso lo vamos a ver a partir de la clase que viene, que vamos a ver todo el tema de patrones de diseño, ¿sí? Ustedes pueden empezar, si ya quieren, hoy, mañana, empezar a armar un poco lo que es el diagrama de clase, pero fíjense en que hay varios temas que vamos a ir viéndolo más adelante, ¿está? Bueno, ahí lo que dice que el sistema también debe permitir que el operador agregue como unas horas estimadas en la resolución del problema dependiendo del tipo de problema. O sea, tenemos un tipo o una especialidad del tema del problema. ¿Cuánto puede llegar a tardar? Em, Bien, bueno, después lo otro básicamente es lo mismo, debe informar el técnico con más incidentes resueltos, el técnico en una especialidad con más incidentes resueltos en N días, bueno, todo eso vamos a ir viéndolo cuando veamos filtrado y todo eso. Lo que voy a necesitar es que ustedes lean tranquilos el trabajo práctico integrador, que se fijen las consideraciones, todo lo que les pide y vamos a hacer dos entregas. La primera, en realidad son tres entregas, ¿sí? La primera entrega, lo que ustedes van a tener que hacer es el modelado.
¿sí? El modelado de objetos y eso es lo que me van a tener que mandar. El modelado de objetos lo pueden hacer en un DER físicamente y después hacerlo en código. Ya ahora no es en cualquier lenguaje de programación, sino que en Java, ¿sí? El trabajo, la actividad 1, muchos me lo mandaron en pseudocódigo. Bueno, ahora lo que necesitamos es que sea en Java. Ahí dice que es necesario que el trabajo, que el proyecto sea un proyecto Maven, que trabajen con Lombok, ¿sí? Esas cosas se trabajaron en Java inicial, pero no los voy a dejar en banda con eso, ¿sí? Lo vamos a ver cómo crear un proyecto Maven, cómo agregar Lombok y esas cosas, ¿sí? Lo que yo necesito primero, antes de explicarles eso, es que ustedes entiendan lo que tienen que hacer. Y después, en la segunda entrega vamos a ver el mapeo, ¿está? Esta primera entrega, ustedes recuerden que son 9 clases. ¿Qué significa? Que el modelado, yo ya lo voy, por eso yo les dije la semana que viene, si no tienen grupo, asignen los grupos, porque ya después me tienen que presentar el modelado, ya después tienen que presentar, hacer la segunda entrega, que es lo de la base de datos, que es lo que vamos a ver la semana que viene, y ya después, el último día de clases, me tienen que hacer la presentación. Entonces no nos podemos, no podemos estar tan light con el tema del trabajo práctico integrador. Si yo sí o sí necesito que ustedes para el lunes que viene tengan los grupos ya armados. Y si algún grupo hace la primera entrega, mucho mejor porque vamos avanzando. ¿Está? Yo la clase que viene voy a dar una pequeña introducción a Maven, una pequeña introducción a Lombok, ¿sí? O sea, 5 minutos al principio de la clase para no robarle tanto tiempo. Yo no voy a corregir UML. En este curso no corregimos UML. Yo no puedo decirles si que hicieron mal las asociaciones, las relaciones. Sí les puedo decir que, por ejemplo, lo que pasó con la mayoría, me pusieron un list en lugar de ponerme un set. Bueno, eso sí se los puedo decir porque ya vimos que las colecciones, el list contempla repetidos, el set no. Entonces puedo tirarle esas cosas, pero no les voy a corregir estructura UML, ¿sí? Porque no le estoy dando un curso de UML, sino le estoy dando un curso de programación. El modelado Lombo. En realidad Lombo es una librería que te permite trabajar sin necesidad de crear los get y los set porque te los hace automáticamente, ¿sí? Simplemente importas la librería y arriba haces una anotación diciendo que vas a trabajar con eso y ya está. No es difícil de entender, no es que tenemos digamos, que ver algo más, ¿sí? O sea, va a ser súper sencillo ya al nivel que están ustedes. Así que no se asusten por eso. Y si alguien no puede trabajar con Lombo, lo vemos, pero siendo 5 integrantes, yo creo que van a poder lograr trabajar con Lombo. Al menos uno de los integrantes lo va a poder hacer. Sí, Lombok, perdón. A veces pronuncio medio, se me chispan algunas letras. Bien, bueno, esto revísenlo, está en la plataforma, sí, así que exacto, sí, sí, hacen el get y el set y listo. ¿Cuál es la idea de trabajar con la librería esta? Es que ustedes aprendan en Maven a importar, ¿sí? Dentro del archivo POM XML, que ustedes puedan importar librerías, que puedan poner dependencias, ¿sí? Simplemente por eso se pide que se utilice el Lombok, pero con los get y los set son suficientes. Bien, bueno. Eh, no sé si vieron los que me han entregado trabajo, ya tienen las correcciones, ¿sí? En las correcciones le he puesto algo básicamente de los trabajos en sí, en general están bien. Eh, ¿Qué es lo que vi en todos? Que muy pocos me utilizaron set, todos utilizaron list, que no está mal, es una lista, pero recuerden que tenemos un montón de colecciones y que podemos usar muchas cosas, no siempre hacemos lo mismo. ¿Cómo se entrega el trabajo práctico integrador? Yo voy a habilitar entrega 1, entrega 2, ¿sí? Y ahí ustedes en la plataforma tienen, si no me equivoco, la entrega final. Ya ahí les confirmo, en un segundito. Em, Sí, ahí dice trabajo integrador entrega, que ahí me van a ir subiendo, sí, pero esa es la del final. Las entregas parciales yo les voy a hacer 2 actividades que se va a llamar entrega 1, entrega 2, y ahí me suben, lo comprimen o aquel que ya sabe trabajar con Git me pasa el enlace, lo que sí me van a tener o que admitir en el repositorio o lo van a tener que hacer público para que yo lo pueda acceder, ¿sí?
Luis, yo lo entregué, yo hasta ayer a la madrugada corregí, ya después, no recuerdo, Luis, ya después voy a ver si vi lo que me mandaste, pero yo hasta en la madrugada de ayer estuve corrigiendo. Los que me mandaron después de la 1 de la mañana ya no los vi, la verdad es que no los vi, los veo para la clase que viene. Bien, bueno, si no hay dudas, los cuestionarios es una por clase. Si recuerden que cada clase hay un cuestionario. Si no hay dudas ni consultas, vamos a ir a las diapositivas. El tema de la actividad 2 no la vamos a resolver acá en el curso porque la actividad 2 en realidad fue resuelta acá en el curso. Si ustedes ven, ven la clase anterior, van a ver que ustedes, digamos que en uno de los ejemplos que yo di, resolví lo de pasar a mayúscula que se pide en la actividad, ¿sí? Así que por eso no lo vamos a trabajar hoy. Bueno, sin demorarnos más, vamos a empezar a trabajar con la clase número 3, que son lambda y aplicaciones en colección, ¿sí? La clase pasada vimos lo que era una interfaz funcional, vimos que empezamos a trabajar con un paradigma que no era tan objeto, sino que ya era más tirando al paradigma funcional, ¿sí? A la programación funcional, y que el lambda lo que nos permitía a nosotros era achicar código, organizar mejor el código, ¿sí? Nos permitía tener beneficios, pero en los ejemplos que vimos en la clase pasada, no me acuerdo quién de todos era que decía que en realidad no se veía tanto el objetivo de trabajar con lambda, no, simplemente porque los ejemplos eran básicos, eran, digamos, muy simples. Lo que sí nos beneficia el lambda es en el momento de trabajar con colecciones. ¿Qué temas vamos a ver hoy? Vamos a ver lo que son los streams en Java, ¿sí? Los API Stream, que no es lo mismo que el streaming o algo de eso que habían hablado la clase pasada. Vamos a ver algunos métodos, ¿sí? Por ejemplo, el for each, el anymatch, altmatch y todo eso son métodos puntuales para trabajar con estos streams. Y después vamos a ver cómo tener ventajas sobre nuestras colecciones, cómo hacer algo que nos permita no tener tanto código, cómo se puede hacer un máximo, un mínimo, una suma con un código simple, ¿sí? No necesariamente tener que recorrer todas las colecciones y hacer un acumulador o un contador. Bien, vamos primero con la aplicación de lambda, ¿sí? Eh, lo que nosotros habíamos hablado era que necesitábamos tener una interfaz funcional y para poder lograr tener, perdón, necesitábamos tener una expresión, una interfaz funcional para poder trabajar con expresiones lambda. Si no teníamos la interfaz funcional, las expresiones lambda no iban a funcionar, ¿sí? Nos iban a decir que había una. Las expresiones lambda lo que hacíamos era simplificar código. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo hacemos para que esas expresiones lambda nos sean más de utilidad a nosotros y no tanto que sea algo medio confuso y para qué hacemos esto y si generamos más código o no. Lo primero que vamos a ver es lo que es el string. El string es una interfaz, ¿sí? A ver, en realidad el string nos proporciona maneras fáciles, ¿sí? de trabajar con colecciones. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. El stream no nos devuelve una colección, no es una colección, no es digamos, no es una estructura de datos, ¿sí? El stream simplemente es como si nos envolviera los datos de una estructura y y es eso que nos devuelve, nosotros lo podemos manejar mediante métodos que implementan las interfaces que utiliza, ¿sí? Pero no significa que sea una estructura de datos, no lo tenemos que confundir y decir, yo uso string. No, no, vos seguís usando list, seguís usando array list, seguís usando set. Lo que haces es implementar un string, ¿sí? O sea, tomar ese string para poder, tomar esa interfaz de string para poder usar ciertos métodos que te van a ayudar en el momento de agilizar, digamos, en el momento de manipular las colecciones.
Exacto, Francisco. Simplemente nos permite manipular las colecciones, pero no es una colección nueva, ¿sí? No, no quiero que se confundan, que digan, ah, estoy usando un stream. No, estás usando un list o un set. Lo que hace el stream es poder envolver esos datos y darte un resultado. ¿Está? Bien. Eh, ¿Cómo lo podemos trabajar? Bueno, vamos primero al ejemplo que tenemos acá abajo. Nosotros acá tenemos una lista de números, ¿sí? Esa lista de números es una lista que contiene números. La defino como list, integer porque contiene números, new y el tipo de lista porque contiene números. Porque es una lista, perdón. Y después le voy agregando add, como venimos haciendo siempre, los números. Hasta ahí no tengo nada más y nada menos que una lista. Lo que hago ahora es implementarle, ¿sí? El string. Perdón, no sé si alguien ha... Ah, bueno, después ven el tema de los grupos, pero bien, porque si no pienso que me están preguntando algo de la clase. Lo que vamos a hacer es, este número, esta lista, yo la puedo iterar, la puedo recorrer. En el código común, cuando yo lo hago comúnmente a esto, ¿qué es lo que hago? Yo haría un for, ¿sí? Un for números que vaya recorriendo cada una de las posiciones del array y que me los vaya imprimiendo, que me los vaya sumando, que me los vaya dividiendo o lo que tenga que hacer, que me los manipule. Si yo quiero hacer lo mismo, pero con stream, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo a la lista esta le pongo punto stream, automáticamente como que me encapsula los datos, ¿sí? Todos los datos que tiene esa lista, y por cada uno de esos datos me va a hacer algo. ¿Qué es lo que me va a hacer? En este caso es el for each. El for each es lo que me permite iterar, ¿sí? O recorrer la lista. Yo digo la lista, pero en realidad lo que me hace es recorrer la colección. Entonces, me recorre, es como si yo hiciera el for, me recorre toda la colección y me hace algo. ¿Y qué es lo que me hace? Bueno, lo que me hace me va a depender de lo que yo le pase en la expresión lambda. Acá es donde empezamos a trabajar con expresiones lambda. ¿Por qué? Porque el for each es una interfaz funcional. ¿Y esa interfaz funcional qué tiene? Fíjense en que acá a la derecha arriba tenemos... Ah, me salió un cartel, ahí está. Fíjense en que acá a la derecha arriba tenemos lo que es el for each, ¿sí? Que el for each es una interfaz funcional que tiene un solo método. ¿Y ese método qué hace? Y acepta algo y hace por cada cosa lo que le decimos acá, ¿sí? Si lo vemos en el ejemplo, me está diciendo que voy a tomar el número y ya fíjense en que no digo números. O sea, yo no voy a tomar todos los números. Este número que está acá no es esta lista que está acá. Fíjense en que la lista se llama números. Y este número me indica que es el elemento individual que toma el for each. ¿Y qué hace con este elemento individual, con este parámetro individual? Fíjense en que el lambda me está diciendo que en este caso lo voy a imprimir por pantalla. Pero si yo quisiera sumarle un número, podría ponerle n más 1, ¿sí? O podría imprimir por pantalla n por 2, entonces imprimiría una lista de los duplicados de los números que tengo ahí, ¿sí? Entonces, de esta manera yo reduzco un montón de líneas de código en una simple línea de código, porque si lo hiciera con la programación, sería la variable. Claro, el for each es como si yo tuviera un for en donde tengo una variable, y esa variable número es la que va recorriendo uno por uno, exacto. Sería la variable individual, es el valor individual del número. Exacto, cuando ustedes lo tipean, van a ver, perdón, no les dije algo importante. Si no tienen Java 8, el stream no les va a andar. Pero cuando ustedes lo tipean en los IDE, van a ver que va a decir que no es necesario poner el stream. Ponen números, punto, for each y es lo mismo, ¿sí? Les estamos poniendo en este caso el stream para que ustedes sepan que se está utilizando el stream, ¿sí? El API stream. Nada más que por eso. Pero, digamos, si esto no lo tienen, si esta palabra stream no está, es lo mismo. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que este for each viene, ¿sí? De la interfaz stream. Entonces, y el for each lo que hace es lo mismo que un for. Recorre cada elemento y por cada elemento hace lo que le pongamos en esta expresión,
simplemente eso, ¿sí? No es nada nuevo. Quizás es un poco confuso, pero es hasta que se acostumbren a usarlo y después van a ver que no van a usar nunca más el for para recorrer las colecciones, directamente van a utilizar punto for each. Claro, los IDEs directamente, ¿qué pasa? Cuando se le agrega una nueva funcionalidad o trabajan con un Java más avanzado que tiene otra funcionalidad, el IDE recomienda una buena práctica. Entonces, una buena práctica es utilizarlo de este modo. ¿Por qué? Porque ahorro tiempo de ejecución, ahorro líneas de código, entonces por eso nos recomienda. ¿Nosotros qué hacemos? Vamos y le ponemos en el cosito de idea, el foquito de idea, apretamos y le ponemos sí, cambialo, pero realmente tenemos que saber por qué lo estamos cambiando, si no es otra manera de hacer el for. En realidad estamos aplicando programación funcional, ¿sí? Estamos trabajando con una interfaz funcional y en ese for each le tenemos que pasar una expresión lambda, que en esa expresión lambda lo que nos representa es lo que podemos hacer. Con cada elemento vamos a hacer lo que tengamos a la derecha de la expresión. ¿Qué significa voy a hacer? En realidad, lo que significa el voy es que no te devuelve ningún dato en sí. Lo que hace es que hace una acción, ¿sí? Por cada valor que vos le pasas. Exacto, es como un genérico, ahí te lo dijo Martín. Eh, Cuando la variable que se pasa es la misma que se devuelve, no es necesario agregarla como parámetro. Bien, exacto. Bueno, eso íbamos a ir un poquito más adelante. Lo que plantea ahí, no hay, no, sí, el nombre acá. Lo que plantea Francisco es poner system.out print ln. Eso es lo mismo, lo que él escribió en el chat, es lo mismo que tenemos acá, system.out.print número, ¿sí? Es simplemente una manera de simplificar también lo que estamos escribiendo. Entonces, cada vez vamos reduciendo más nuestras expresiones y nuestras líneas de código, de manera que en una sola línea hacemos un montón de cosas, ¿sí? Se puede utilizar de cualquiera de las dos líneas, pero es lo mismo. Cuando nosotros acá, lo que tenemos acá es lo mismo que imprimimos acá, podemos utilizar el system.out, digamos, dos puntos, dos puntos, y después el print ln. Bien. O sea que el for each en sí lo que hace es recorrer y hacer sobre el elemento que estoy recorriendo la acción que le pongo en el lambda, ¿sí? Básicamente eso es lo que tienen que saber. Ahora, tenemos también otra interfaz funcional con la que implementa Stream, que se llama el AnyMatch, ¿sí? El AnyMatch, fíjense en que también es una interfaz funcional, pero ya no es como el for each que me devuelve un void. El AnyMatch lo que me devuelve es un booleano, es un verdadero o falso. ¿Y qué es lo que nos permite este AnyMatch? Lo que nos dice, fíjense que nos devuelve true, como dice la diapositiva, si algún elemento de la colección coincide con el predicado, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener, volvemos al ejemplo de la lista, tenemos números porque es la colección, string porque estoy utilizando el API string, que también se puede, digamos, te dice que lo puedes sacar. AnyMatch, que es la función, en este caso que voy a estar utilizando, la interfaz funcional, y pregunto si ese elemento, si hay algún elemento, yo no estoy preguntando por todos los elementos, en el AnyMatch estoy preguntando si algún elemento coincide con esto, cumple esta condición, ¿sí? Fíjense en que el lambda lo utilizo para preguntar si hay algún valor de todo esto que está acá que es mayor que 3, en este caso, ¿sí? Esto es lo que llama predicado, ¿sí? Fíjense en que acá la interfaz me está diciendo que por ello necesito un predicado. Ese predicado que yo necesito es, ¿cuál es la condición? ¿Sí? En este caso, si número es mayor que 3. En el caso que se cumpla, en al menos uno de los valores, automáticamente el AnyMatch me devuelve true, ¿sí? No sigue recorriendo todo el resto, porque yo digo en algún valor, en alguna coincidencia, ¿sí? Si yo esto lo hiciera con un for común, donde yo itero toda la lista y pregunto número por número, ¿qué tengo que hacer? Y para poder salir del for cuando se cumple la condición, tengo que poner un break o tengo que forzarlo haciendo que la variable que controla el for pase de valor. En cambio, de esta manera,
Restrinjo también o acorto el tiempo de ejecución. ¿Por qué acorto el tiempo de ejecución? Porque el string ya ve la primera coincidencia y termina de ejecutar. No sigue hasta el final, porque el AnyMatch dice la primera coincidencia, ¿sí? Entonces, eso me reduce a mi tiempo de ejecución. Lo que hago acá no solamente es reducción de línea de código, sino también de tiempo de ejecución. Ahora, fíjense que en este caso, como tenemos acá en el ejemplo, esto me va a devolver false. ¿Por qué? Porque no hay ninguno de los tres números que tengo acá que sean mayores que 3, ¿sí? Si quiero que me devuelva true, lo podemos cambiar como estamos acá, número mayor que 2, ¿sí? Esto es un ejemplo, se pueden hacer un montón de cosas, no solamente con números, podemos hacerlo también con string y un montón de cosas. Ya vamos a verlo en un ejemplo particular en el código, ¿sí? Vamos a ver toda la teoría y después vamos a ver un ejemplo en el código. Ahora tenemos otro que es el all match. El all significa que todos deben coincidir, ¿sí? No ya que uno solo debe coincidir, sino que lo que debe coincidir es todo. En este caso, si al menos hay uno que no coincida, me va a devolver falso, ¿sí? Cuando todos coinciden, me va a devolver verdadero. También, igual que el Any Match, necesito un predicado, necesito una condición, porque si no, no sé con qué voy a estar comparando, ¿sí? Y es como que, a ver, si lo tuviéramos que definir el All Match, lo que hace sería recorrer cada uno de los elementos de nuestra colección y nos pregunta si cumple esta condición. Si todos los elementos cumplen con esta condición, devuelve true. Si esto lo tuviéramos que hacer de la forma tradicional, piensen ustedes cuántas líneas de código harían para hacer este caso. ¿Qué es lo que haríamos de la manera tradicional? Un for, del for que vaya de 1 hasta la longitud de la lista. Tomaríamos de cada valor, preguntaríamos si ese valor cumple esa condición. Si cumple esa condición, contaríamos con que hay un valor que cumple la condición. Y después preguntaríamos si el contador es igual a la longitud de la lista. Una de las lógicas, ¿no? Puede haber otra más corta. Entonces, en ese caso estamos reduciendo como 6 o 7 líneas de código en solo una. ¿Sí? Ahí es donde vemos la ventaja de utilizar el LAMP, la ventaja de utilizar interfaz funcional, la ventaja de dejar de pensar un poco tanto en los datos y pensar más en la funcionalidad que queremos que esos datos realicen, ¿sí? Que esos datos hagan. Bien, acá tenemos lo mismo, un caso que da verdadero y otro caso que da falso, ¿sí? Todos son mayores que uno. Fíjense en que de esta manera, ¿por qué da falso? Porque todos preguntan si son mayores que uno. En el caso de uno, ¿sí? Es igual a uno, no es mayor que uno. Entonces, por eso me da falso esta condición. Sí, exactamente, Luis. Ahora vamos a ver puntualmente en código el ejemplo de hacer algo sin utilizar esto y utilizando esto. Y vamos a ver que 5 líneas de código se cortan en una. En un ejemplo chico, bueno, uno dice son 4 líneas de código, 5 líneas de código más. Pero cuando uno hace un programa grande, ve que la cantidad de líneas de código se acorta y bastante. El tiempo de ejecución se acorta y bastante. Y a veces es muy importante el tiempo de ejecución porque el cliente por ahí no está esperando, o sea, el usuario en realidad de nuestro sistema, cuando ve que tarda mucho el sistema, ya está, listo, no, tarda un montón, yo tengo otras cosas que hacer, es así. Todas estas funciones que vimos son funciones terminales. ¿A qué te referís con que son funciones terminales, Francisco? A ver si hablamos de lo mismo. ¿Sí? Bueno, cuando nos conteste Francisco lo vemos a ver. Em, en realidad el filter, no sé si lo tenemos, a ver, ya te digo si lo tenemos para ver ahora. No, no lo teníamos para ver ahora. El filter en realidad lo que hace, te filtra por una condición, entonces te devuelve una lista o sea, si por ejemplo, si yo ahí aplico un filtro de que me devuelva todos los valores mayores a uno, me va a devolver una lista con los valores mayores a uno. En cambio, el all match simplemente me devuelve true o false, o sea, si coincide o no coincide.
Claro, sí, 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 no, porque en realidad te está devolviendo, digamos, es exactamente, sí, o sea, en realidad, a ver, el filter lo que te hace es un filtro, o sea, te achica la lista de que vos tenés a una lista más corta. Entonces te devuelve, vos te pasás una lista y te devuelve una lista más corta, ¿sí? En realidad la misma lista esa te la filtra y te devuelve algo más chico, ¿sí? En cambio, en estas funciones simplemente lo que estamos diciendo, estamos tratando de buscar son valores que repercutan a toda la lista. Sí, ya lo vamos a ver igualmente el filtro. En esta diapositiva no está, pero podemos hacer algún ejemplito. Sí, podemos hacer algún ejemplo de filter después cuando vamos a la parte práctica. ¿Sí? Bien. Después, la otra función que tenemos acá para ver en las diapositivas es el map. ¿Sí? El map lo que hace me transforma algo en otra cosa. Por ejemplo, si yo tuviera que transformar si yo tengo una lista de string, ¿sí? Y necesito que esa lista de string y todos los strings son números, y yo quiero sumarle un valor a ese número, lo que hace el map es me mapea lo que yo tengo, la lista que yo tengo, en el objeto que quiero, ¿sí? Y me los hace automáticamente todos, no de a uno, ¿sí? Eh, a ver, hay una diferencia, bueno, acá en esta diapositiva no está, lo tendría que haber puesto, pero no lo puse. Bueno, ya lo vamos a ver en el ejemplo. Total, el ejemplo se los dejo después el código. El map lo que hace, en realidad, te transforma una estructura en otro, un tipo de dato en otro, ¿sí? También se puede, en este caso, lo que dice acá la estructura es que puedo devolver una lista, ¿sí? Si yo le paso, fíjense en que dice que el map devuelve un string con el tipo de dato resultante. Para convertir un string en una lista puedo utilizar el collect, ¿sí? Es decir, el string.map me devuelve otro string. Y yo después ese string lo tengo que convertir en lista. Dijimos que el string no es una estructura de datos, sino que es una interfaz. Sí, por eso es medio complicado en este ejemplo. Ya lo vamos a ver cuando hagamos la teoría. ¿Qué es lo que hace el map? Es como, ¿vieron cuando ustedes utilizan el wrapper que utilizaban el integer.parseInt y adentro le ponían el string, ponele, y eso lo que hacía se los pasaba entero? El map hace lo mismo, en realidad, ¿sí? Básicamente. Viéndolo en acción, exacto, se va a aclarar más. Y bueno, Luis, lamentablemente tengo que decir que hoy nos va a tocar IntelliJ por la votación de la clase pasada. Que si hubo fraude o no hubo fraude, no sé, porque votaron más de la cantidad que éramos, pero bueno, hoy nos toca IntelliJ, la clase que viene nos toca NetBeans. O bueno, podemos hacerlo en las dos, pero vamos a ir haciendo una clase y una clase. Debo, por el tema, bien, en el caso de lo que decía Debo, que no me seguía en el tema del Maps. El tema del Maps, o sea, vos pensalo como el integer.parse que vos hacías digamos, cuando trabajas comúnmente. Tenés un string y lo tenés que pasar a un integer. Entonces lo podés utilizar de esa manera, ¿sí? El integer.parseString. El map hace lo mismo, pero por cada uno de los elementos. Sí sería algo como castear. ¿Qué pasa? El map me puede devolver, en el caso que yo lo necesite, en lugar de cambiar los elementos y hacer algo con los elementos, me puede devolver una lista. Pero como dijimos que el string no es una estructura de datos, el string envuelve los datos, trabaja con esos datos y me da un resultado, esos datos con los que trabaja, si me devuelve algo, no me va a devolver una colección de datos, sino que me va a devolver unos datos envueltos en algo similar a una colección. Entonces necesito castearla, por así decirlo, o convertirla en una colección. Entonces por eso utilizo el collector, ¿sí? O el collector que lo que hace es me devuelve como si fuese esa colección casteada. No se preocupen, quizás en un ejemplo práctico va a sonar más fácil o por ahí lo voy a explicar más fácil que por ahí viendo tanta la teoría en sí, ¿sí? Así que ya lo vamos a ver el map haciendo una transformación en la parte práctica, no se preocupen. Bueno, ahí por ejemplo, el ejemplo que tienen acá es para poder, se puede usar directamente to list.
O to array. Sí, porque lo que acá haces, lo que le estás diciendo en el map es, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Yo tengo una array list y vos la querés convertir, por ejemplo, en una lista en vez de en una array list. Entonces lo haces de esta manera. Si vos tuvieras al revés una list, lo querés convertir en array list, le puedes poner tu array. Claro, pero en realidad el collector lo que hace es convertirme en este tipo de colección, ¿sí? O sea, me convierte una colección en otra. Es como si vos modificaras las colecciones con las que estás trabajando, ¿sí? No es que es un collector solamente, sino que es el tipo que vos le vas a dar acá, ¿sí? Vos le estás diciendo que sea una lista. ¿Está? Entonces, esa lista que vos tenés ahí te lo va a pasar un listado de objetos que vos generaste acá. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo? Yo acá tengo una lista de personas y lo que yo quiero que me haga es que me devuelva una lista de nombres. O sea, una lista, pero de otro tipo de datos, de otro tipo de objetos, ¿sí? Que en vez de ser objeto persona, que sea objeto string. Entonces, lo que hago acá, le digo, por cada una de estas personas, ¿sí? Tomo el nombre y ese nombre que está acá de esa persona, porque persona puede tener nombre, apellido y un montón de datos. Bueno, tomo particularmente ese dato de cada persona y con ese dato de cada persona devuelvo una lista de string en este caso, ¿sí? Es como que yo de una lista de algo devuelvo una lista de otra cosa. Sí, o sea, vos tomas, en este caso puntual, ¿sí? En este caso puntual, vos podrías tomar, en vez de get nombre, get DNI, te devolvería una lista de todos los DNI, ¿sí? Entonces, de esa manera, vos podés decir, por ejemplo, si quiero saber si hay DNI repetidos o no, listo. Vengo acá, tomo todas las personas, o sea, con esta instrucción tomo todas las personas, convierto una lista de DNI y ahí me fijo si tengo repetidos o no directamente, ¿sí? Pero sí, lo que hace acá es te dice por cada, o sea, piensen en el string como que lo que ustedes están haciendo hoy por hoy, que es recorrer el for y por cada uno de los objetos que tienen en el for, lo que hace es hacer otra cosa, ¿sí? En este caso, toma un atributo y lo pasa a otra lista. En este caso pueden ser datos que yo ya tengo, datos que ingreso por consola, y datos que tengo en una base de datos que tengo en un archivo. Los datos es en cualquier lado, o sea, en este caso, mayormente los ejemplos que vamos a ver acá en las diapositivas, para que ustedes entiendan de dónde vienen los datos, los ponemos acá, los armamos como un array, pero el código es libre a creación de ustedes. Entonces ustedes pueden decir, bueno, a ver, primero le pido al usuario que me ingrese todos los datos, datos de 20 personas, y después eso los voy guardando en una lista, y después a esa lista agarro y lo transformo en un objeto, ¿sí? O también puedo decir, bueno, a ver, quiero ir a esta tabla de la base de datos, la tabla persona de la base de datos, traigo todos los datos de una persona y con esos datos, con esa lista de los datos de una persona, hago otra cosa, ¿sí? El tema de cómo ingresan los datos no hay problema. Ustedes tienen que tener una lista, que es esta lista, una colección, ¿sí? Acá estamos hablando siempre de array list, pero es una colección, y esta colección va a tener esta interfaz map, que esa interfaz map va a decir por cada objeto de esa colección, que lo puedo llamar persona, lo puedo llamar P, lo puedo llamar como quiera, en este caso tomo el nombre y lo paso a una nueva lista, ¿sí? Simplemente eso. Bien, y después, y lo puedo hacer viceversa. A ver, en el primer caso lo que estoy haciendo es de un objeto persona lo estoy pasando a una lista de string. Pero acá lo que estoy haciendo, fíjense en que es al revés. Persona string es la lista esta que creé acá, ¿sí? Es una lista de string. Y esa lista de string la estoy convirtiendo a objeto persona. Entonces, fíjense en que acá con el map estoy diciendo por cada uno de esos strings de esa lista que le paso acá, lo estoy convirtiendo a objeto persona y devuelvo esa lista. Si yo no le pongo este collect, lo que hace es que me devuelve un string. Recuerden que un string no es una estructura de datos, ¿sí? Es una interfaz que yo estoy envolviendo los datos, entonces no puedo tener datos en sí.
Claro, exacto, Francisco. En este caso estamos al código porque imagínense que si yo les hago todo el ejemplo de traer de la base de datos una lista de datos y esa lista de datos la paso, tenemos unas diapositivas largas así, no me entran en la pantalla, no podemos explicar con datos bien, sí, pero ya lo vamos a ver cuando ustedes tengan base de datos y eso. No sé si todo el código en la pantalla, pero sí en, en el IDE. Bien. Eh, ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, fíjense en que así como dice la lista de un dato particular o de un string lo pasé a objeto, también puedo hacer una nueva lista con resultados que me dé otra cosa. O sea, depende de lo que yo tenga que hacer. Todo va a depender de cuál es el problema a resolver. En este caso, por ejemplo, un enunciado puede ser generar una lista de números duplicados, los duplicados de un número, de un array, y yo acá ingreso 1, 2, 3 y me tiene que salir el duplicado. ¿Y cómo lo duplico? Y yo sé que el duplicado es multiplicarlo por 2. Si lo tuviéramos que hacer el desarrollo en algoritmo, por ejemplo, para los chicos que están estudiando sistemas o alguna carrera relacionada, si yo ese ejercicio lo tengo en algoritmo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cargo el vector o la lista, después de cargar la lista, recorro la lista, tomo cada elemento de la lista, la multiplico por 2 y después lo guardo en una nueva lista o lo voy imprimiendo. En este caso, si yo lo quiero guardar en una nueva lista, pongo map, le hago la operación, que en este caso es número por 2 y fíjense en que después de hacerle la operación a este map, no está dentro del paréntesis, sino que está fuera del paréntesis. Le pongo que lo pase a una colección. Si yo acá, en vez de decirle que lo pase a una colección, lo quiero decir que, no sé, que me haga otra cosa, también se lo podría decir. Si quiero que me lo imprima, le puedo agregar a lo último un for each y que for each y me haga el system, print. Entonces automáticamente me va a imprimir cada uno de los datos. O sea, todos estos métodos en sí que le estoy llamando de la interfaz, eh, los puedo ir concatenando, los puedo ir agregando uno a través de otro. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en el ejemplo, porque si no los voy a amar. Bien, acá tenemos, por ejemplo, mm, bueno, sí, son otras cosas que yo puedo, por ejemplo, en este caso, directamente mapear cuando el integer.parseInt, ese que estábamos hablando recién, puntualmente ese ejemplo, en el map lo puedo hacer de esta manera, con el map to int. Son variantes, sigue siendo el map igual, ¿sí? Lo único que se crearon estas variantes para que por ahí sean más fáciles. Si yo ya sé que lo tengo que pasar a entero, le pongo map to int. Si sé que lo tengo que pasar a doble, doble to int. Y si sé que lo tengo que pasar a long, le pongo long, ¿sí? Fíjense que acá hay una cuestioncita que está ahí, esperen, corro porque si no, no puedo ver yo las diapositivas. Hay una cuestión ahí que tiene una palabrita, un método, ya no es una palabrita, no vamos a hablar bien, un método que se llama el boxed, ¿sí? Que el boxed, ¿qué es lo que hace? Fíjense que se lo aclaramos ahí, ¿sí? Que es porque ¿qué pasa? Nosotros sabemos que tenemos datos primitivos y tenemos datos que son objetos. Una cosa es el int y otra cosa es el integer, ¿sí? Bueno, el boxing lo que hace es eso, es convertir el primitivo al objeto perteneciente. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener una lista de enteros, ¿sí? Es un list de integer, no es un list de int, ¿sí? Sí, también puedo utilizar el uppercase en este caso, bueno, no en este caso porque estamos junto con el map, pero si yo quisiera que de una colección, por ejemplo, nada que ver a lo que tenemos en la diapositiva, ¿no? Pero si yo quiero, si esa lista en vez de ser números, fuesen palabras y yo le quiero decir que me lo ponga en mayúscula, le puedo decir el nombre de la lista, punto string, punto uppercase y directamente y le pongo perdón, le pongo for each y le pongo número y al lado le pongo uppercase y automáticamente me lo convierte en mayúscula. Ya lo vamos a ver en un código, porque por ahí es difícil explicar el código sin estar tipeando. Así que ahí, cuando terminemos la diapositiva, vamos a un código y vamos a convertirlo en mayúscula, vamos a utilizar el map para convertir un string en entero y vamos a ver las salidas y todo eso, ¿sí?
Pero sí, sí se puede hacer. Y también vamos a ver el filter también que lo comentó ahí uno de los compañeros. Así ya nos vamos sacando todas las dudas. Recuerden que esta es la parte teórica, ¿sí? Ya ahí después lo vamos bien. Bueno, aparte de lo que son el uso el recorrido de las colecciones, tenemos lo que son la planación, es decir, cómo puedo operar o tener un valor, ¿sí? En realidad es reducir una colección, o sea, procesar datos rápidamente en una colección. Es decir, si yo tengo toda una lista de 100.000 números y lo que necesito es saber cuál es el máximo, cuál es el mínimo, yo, en teoría, como vengo programando, debería tener un for que recorra cada uno, me pregunte si eso es mayor o menor a la variable que tengo guardada y esa variable que tengo guardada, si es mayor o menor, la intercambio, ¿sí? Para evitar toda esa lógica y todo ese tiempo gastado en el ciclo, directamente hay métodos, ¿sí? Que aplanan ese código, es decir, que me lo hacen más rápido, más funcional. Nos olvidamos de tanto recorrido y vamos a reducir el tiempo de ejecución de las colecciones. En ese caso, los métodos es el min, el max, es el min, ¿qué me dice? Me va a dar el mínimo de una lista de números, ¿sí? El máximo justamente, el sum, la suma, y el join lo que va a hacer me va a unir, ¿sí? Me va a unir dos o más colecciones y le puedo pasar en el joining, entre paréntesis, le puedo pasar algún valor para que me una y entre medio de esas palabras me ponga un carácter. Por ejemplo, que me una un montón de nombres separados por punto y coma, por ejemplo. Eso es lo que hace el join. Debieron enseñar esto, es que en realidad ustedes tienen que venir. A ver, chicos, yo lo que les digo a todos mis alumnos de programación es esto. Es fácil aprender a programar con esto, porque, listo, tengo que sacar el mínimo, listo, pongo colección punto min y ya está. Bueno, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es realmente el razonamiento del mínimo? Acá alguien te lo está haciendo, ¿sí? En cambio, no lo vas a poder, vos tenés que buscar cuál es la lógica, ¿sí? Entonces, cuando vos buscas cuál es la lógica, ahí es donde realmente sabes programar, porque si te piden hacer otra cosa, que no podés usar el mínimo, ya lo podés saber. Esa es la idea, que ustedes sepan cómo viene la programación, cuál es la base de la programación y después cómo simplificar esa programación que ustedes ya saben. Bien, si el mínimo y el máximo se puede utilizar con los tipos string. Vos sabés que me dejas, Ricardo, me dejas ahí medio, no lo he probado, no lo he probado, no sé si alguno lo probó. Francisco, que no sé, creo que sí, sí, ¿por qué te pregunto, Francisco? Porque veo que tu código y lo que vas diciendo tenés experiencia en programación. Ya lo vamos a probar. Vamos a hacer una cosa, ahora en el ejercicio lo probamos. Creería que sí, pero lo probamos. No, no, sum no, porque el sum es para sumar. En cambio, el join es para unir. La concatenación de la programación es con el join. En cambio, la suma es de número. En eso sí. Pero en el máximo y el mínimo me entró la duda. Ya lo vamos a ver. Bien. Bueno, fíjense en acá. Bueno, encima los ejemplos están con letras encima y con números, digo. Fíjense en acá cómo se utiliza. Sumamente sencillo. Acá el Luis está chocho viendo esta línea de código. Dice, tanto ejercicio hice y podría utilizar esto. Directamente de la lista que tengo, pongo collection.min y le paso la lista. Y automáticamente eso me retorna un entero. Ya está. No, no hay otro, digamos, no les puedo decir otra cosa. ¿Qué es lo que hace en realidad este min? ¿Sí? En realidad este min tiene, si vamos a ver en el contexto, cuando se implementa o en su implementación tiene cosas. ¿Qué es lo que tiene? Y le tengo que pasar, eh, bueno, ya la ida vamos a ver si puede ser que sea lo que dice Santiago. El min, en este caso, ¿qué es lo que tiene? Fíjense, cuando nosotros declaramos el método de min, ¿sí? Me dice que yo le paso una colección, cualquiera sea, y lo que me va a devolver un objeto comparable, digamos, es algo que va a extender de object y de comparable.
Y fíjense en que hay cosas que ustedes ya la vienen sabiendo. ¿Por qué es algo que va a devolver de object? Fíjense en que lo que me devuelve no es un int, es un integer, ¿sí? No es un dato primitivo int, sino que es un objeto integer, ¿sí? Y ese objeto integer, como es, o sea, integer, todo en Java hereda de object, o sea que es un object. Y a su vez tiene comparable, ¿por qué? Porque pues yo puedo saber si un integer, si un entero es mayor o menor que otro. Entonces, que lo que me tiene que devolver yo ahí no puedo poner in resultado, no, porque in no va a corresponder a un object. Entonces, tiene que ser un object y tiene que ser comparable, ¿sí? Por eso me tiraría a que el min también lo puedo utilizar con el string, bajo esta lógica, ¿sí? No lo recuerdo, lo vamos a probar ahora cuando vayamos al código, ¿sí? Lo mismo es para el máximo. El máximo es exactamente lo mismo, cambia min por max, pero me da lo mismo, me da el valor máximo y también lo que me devuelve es un object, ¿sí? Es un integer en object. Em, Sí, ya vamos a probar. Me quedé ahora con la duda pensando, no voy a poder dar recreo. Vamos a ir a probar directamente en el código si nos manda el mix o el max en el string. Bien, a ver, ahí hay quien... ay, bien, Cristian, es importante tener en cuenta que las funciones comparables... Bueno, ahí nos respondió Cristian, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, que sí lo podemos hacer con los strings, así que genial. Bien, bueno, y ahora vamos a la suma. La suma sí ya sabemos que no la podemos utilizar con los strings. Y ahí en la suma, fíjense en lo que hace, ¿sí? Yo tengo el array y ya puedo usar la suma, pero para poder usar la suma tengo que utilizar lo que es el map to int, ¿sí? Es decir, que tengo que transformar cada valor, lo voy a transformar en un integer para después sumarlo, ¿está? Entonces, la sum no es tan fácil como el collection max o el collection min, sino directamente tengo que poner el max to int o el max to doble, en el caso que sea doble, le estoy diciendo que cada valor de esta colección, fíjense, va a ser un integer, ¿sí? Voy a tomar el valor integer de cada uno de estos datos y eso es lo que voy a estar sumando, ¿sí? A diferencia de, fíjense en que el máximo, ahí está, el máximo, ¿dónde está? No, me fui ahí, me fui al otro. El máximo directamente es collections.max. En este caso, no es tan sencillo. Es uso de esta lista el string, el map to in o el map to doble, dependiendo de lo que esté sumando. Tomo cada objeto de estos datos y eso es a lo que le aplico el sum. ¿Está? Exacto, lo único que en vez de poner map to in, deberías poner map to doble y acá doble, ¿sí? Y doble value, o sea, digamos, siempre respetando el mismo dato. Pero sí, te suma, digamos, suma tanto dobles como enteros. Y el join, a diferencia del sum, lo que hace es concatenar. La concatenación del join, por ejemplo, si nosotros ponemos así, string.collect collector join, ¿sí? Esta es la sentencia, me va a poner primero, segundo y tercero, pero me lo va a poner todo junto, así todo pegadito. Lo que yo les decía era que esto se puede modificar, digamos, yo le puedo agregar un valor en el medio, entre medio de esas palabras, como se lo agrego en el join, en el mismo join, entre medio de los paréntesis, le pongo creo que abajo porque me lo está tapando ahí está. Ahí está, ahí abajo tienen me lo estaba tapando justo las cosas del Zoom. Abajo tienen el ejemplo. Ven, si ahí si en el joining le pongo la coma, en este caso es coma y espacio, me va a poner primero, espacio, coma, espacio segundo, espacio tercero, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos traer una lista y mostrarla como quiero en el sentido de que los elementos separados no solamente me lo va a mostrar entre llaves, sino que lo puedo directamente poner cada uno de los elementos separado por coma, por guión, por barra o como lo quiera poner, ¿sí? De esta manera, fíjense en que todos los métodos que vimos ahora lo podemos hacer en la lógica con la que venimos trabajando, sí, pero siempre haciendo lo mismo. Siempre tenemos que recorrer la colección, tomar cada valor y después ver qué es lo que hacemos, o sea, la lógica de... Acá simplificamos todo con una sola línea de código, ¿sí?
¿Dudas, consultas hasta ahí? Nosotros acá le dejamos en la última diapositiva unas referencias de enlaces en donde ustedes pueden ingresar y tienen, obviamente, que esto es un mundo, chicos. Yo lo que les estoy enseñando es apenas algo de lo que ustedes pueden usar. Lo que mayormente se usa, ¿sí? Quizás en algún entorno particular de desarrollo se use alguna otra cosa. Pero acá les dejamos más cosas para que ustedes puedan ver al que le interesa, al que le gusta, al que ve que esto le sirve, porque realmente le sirve para el desarrollo que está realizando. Está bueno que investigue un poco más porque esto tiene un montón de variantes, un montón de cosas, ¿sí? Dudas varias para resolver con el código en acción. Bueno, no hay problema, Luis. Ahí vamos a ir al código en acción. Vamos a hacer un pequeño break de 10 minutitos. Así me voy a buscar un vasito de agua porque me quedé media seca la garganta. Y cuando volvemos ya vamos al código, ¿sí? Yo digo 10 minutitos, por ahí en menos si están, ¿sí? Recreo. Así que en 10 minutitos volvemos y ya vamos directamente al código. Lo vamos a hacer en IntelliJ, pero si alguno tiene NetBeans, el código Java es lo mismo, ¿sí? Siempre y cuando vuelvo a aclarar. Tiene que tener Java 8 o más, ¿sí? Porque si no tienen Java 8, no les va a andar el stream. Así que ya abran el IDE y vamos a trabajar todos juntos cuando volvamos del pequeño break, ¿sí? Yo ahí ya les vamos a compartir la pantalla del break para los que se incorporan mientras estamos en break. Y en 10 minutitos nos volvemos a encontrar. ¿Están? Si no se fueron, si todavía los tengo en la clase. Faltan 2 minutitos igual para que se cumplan los 10 minutos, pero bueno, por ahí ya hay alguno. Firme antes que me olvide, tienen que poner la asistencia. Yo me olvido de eso, chicos, porque después mira la clase me queda grabada y yo ya sé quiénes estuvieron, pero me olvidé de eso. Tienen que, recuerden, entrar al campus, poner la asistencia de la tercera clase, si no me van a matar a mí, porque no les queda la asistencia grabada ahí en el campus. Eh, bien, bien, acá seguimos, está perfecto. Bien, bueno. Entonces lo que vamos a hacer directamente ahora nos vamos a ir al código, ¿sí? Vamos ya a ir a la parte de IntelliJ y vamos a ver. Yo tengo algo ya escrito como para reducir un poco el tiempo, pero vamos a ver más ejemplos, ¿sí? Vamos a ir, acá tenemos IntelliJ. Bueno, fíjense lo que hice. Yo creé el main, ¿sí? Y en el main directamente, ¿se ve bien la pantalla? Esperen, porque yo no la estoy viendo acá, me está tapando eh, esto de dar clases virtuales. El Zoom me tapa. Ahí está. Bueno, creo que ahí veo el código. Cualquier cosa voy a estar modificando. Eh, Fíjense en que acá lo que yo hice, bueno, me creé un proyecto cualquiera, vamos a ir directamente, vamos a trabajar sobre la clase main. Después vemos la otra clase y todo, pero vamos a trabajar sobre el MAN para ver el concepto, ¿sí? El tema de la letra, espero que esté bien, espero que se lea. Bien, fíjense, lo que yo hice, bien, genial. Así. Fíjense que lo que hice directamente fue crear un array, ¿sí? Un list, en realidad, un array list, ¿sí? Ese array list lo creé con 4 datos, X, cualquiera, no me importan los datos, es un string directamente. ¿Cómo lo haría yo de la manera en que nosotros venimos? Yo digo de la manera en que nosotros venimos trabajando. Yo hablo de la manera en que venimos trabajando en el curso, ¿sí? Con lo que ustedes tienen de el Java inicial, más lo que empezamos a ver en este curso. Haría un for, que este for se puede simplificar también, pero me fui súper a lo básico, ¿sí? A los que recién estamos empezando con el for. Un for que va a ir desde 0 hasta el tamaño de este array, de esta lista, incrementando de a uno. Entonces lo que hago acá, hago un print en consola de la lista, ¿sí? De esta lista y qué elemento get tomo el elemento en la posición que me indica el for. En este caso el elemento 0, 1, 2, 3. Esto es lo que nosotros haríamos, ¿sí?
iterando comúnmente. ¿Cómo lo modificamos al API String? Directamente en lista datos, cuando ponemos punto, nos aparece el string ya directamente. Fíjense en que ya el IDE se los propone, ¿sí? String, después del string podemos poner el for each, que el for each, este for each, me hace exactamente lo mismo, chicos, que esto de acá. Estas 3 líneas de código se simplifican en este for each. Este dato de acá es el dato que yo estoy imprimiendo en esta parte de acá, ¿sí? Que va a ser genérico, ¿por qué? Porque ya no tengo un i que me va indicando la cantidad de veces que voy iterando y en qué posición estoy de la lista. Simplemente me está diciendo que tomo cada dato y ese dato que tomo lo imprimo. Fíjense en que el mismo IDE me está diciendo, bueno, acá ¿qué me está diciendo? Y me está diciendo que esto lo puedo obviar, ¿sí? Es lo mismo poner el for each que poner el string. Listo, lo puedo obviar. ¿Y qué me está diciendo? Y bueno, me está diciendo que esto, fíjense en que ya me dice que directamente puedo poner acá, pregunta, ¿los recursos usados con el for each es similar al que se usa? No, en este caso, en realidad, vos me decís los recursos que utiliza el código en la ejecución, y en la ejecución el for each lo hace mucho más rápido, ¿sí? Mucho más rápido que haciendo esto. ¿Cómo podemos ver eso? Ponemos una lista muy grande de cosas, que seguramente nos va a convenir traerla de un archivo, y probamos el tiempo de ejecución de ese for al tiempo de ejecución del for each, ¿sí? ¿Por qué se reduce el tiempo? Y porque acá en este for yo estoy creando variables, yo estoy accediendo a cada una de las posiciones, estoy haciendo trabajo con esta variable que creé, hago más cosas internamente, ¿sí? En cambio, el for each es un código similar, mucho más reducido, o sea, mucho, digamos, eh, fíjense, miren, cuando entramos al for each es otra cosa lo que tiene, ¿sí? Entonces la máquina lo toma con un mejor rendimiento, ¿está? Pero básicamente, fíjense que lo mismo, es un for que voy iterando y voy mostrando cada uno de los objetos. No hay nada nuevo a eso, y es una forma diferente de escribirlo, ¿sí? Recuerden que lo que podemos hacer acá es directamente poner for each, y si acá le ponemos system, eh, system.out, print ln, ¿sí? Si yo hago esto, vamos a ver si, ¿por qué me está dando? Eh, ah, bien, vamos a ejecutarlo. Y fíjense en que me da lo mismo, ¿sí? Primero me imprimió estos 4 con este for y después me imprimió estos 4 con este for, ¿sí? Y fíjense en que esta línea, a su vez, en vez de ser 3 líneas, la había pasado a 1. Y en vez de a 1 como estaba antes, la vamos a volver, ¿sí? ¿Sí? Le fui sacando cosas que no me servían, entonces dejo mucho más legible el código. El string no me sirve, entonces lo saco, o sea, no es que no me sirve, es que es redundante, porque ya sabe que si uso el for each voy a estar usando el string. Y después lo que me dice, es una información que también dio Francisco en el chat, es que como estoy imprimiendo lo mismo que estoy tomando acá, no tengo que hacer una función ni nada intermedia, directamente le puedo poner system.out, sí, lo que estoy haciendo, print ln. ¿Sí? Entonces, fíjense a todo lo que se redujo. Ahora, respondiéndole a Luis, ¿por qué esto no lo hacemos antes? Si yo te digo, para imprimir una lista, vos la imprimís así de esta manera, uno que hace mentalmente dice, listo, imprimo una lista, la imprimo así, imprimo una lista, la imprimo, o sea, mentalmente uno ya tiene este código escrito en su cabeza, pero en realidad no sé si saben lo que pasa internamente en este código. Bien, exacto. Entonces, de esta manera sabemos que esta línea de código implica todo esto, ¿sí? Que se puede simplificar y queda mucho más legible, ¿sí? Mucho más linda. Vamos a responder ahora a lo de
Pablo que preguntó si se podía hacer lo de mayúscula. Bueno, y de paso les damos una ayudita para la actividad 3 que tienen que hacer, porque tienen que hacer algo así de pasarlo mayúscula. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, vamos a ver. Vamos, yo hice una clase, actividad 3, sí, porque yo ya le tengo la respuesta a las actividades que tienen que hacer ustedes. Y esa actividad 3 que lo puse en el paquete clase, esa actividad 3 tiene un método que es pasar a mayúscula, ¿sí? Y ese pasar a mayúscula, ¿qué hice? Le pasé una lista cualquiera y esta lista yo se la tengo que pasar a mayúscula. Es decir, me tiene que decir hola mundo en mayúscula, todo en mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y me va a devolver una nueva lista en donde esa lista va a tener que tener cada una de estas palabras en mayúscula, porque lo quise hacer con lista, pero lo que puedo hacer también es que me imprima cada una de esas palabras puntualmente en mayúscula y no la paso a lista. ¿Pero por qué la pasé a lista? Para que puedan ver el collect, ¿sí? El collect que trabajamos en clase. Entonces, fíjense, la lista original es esa que tengo ahí. Le apliqué el string, porque dije que voy a trabajar con string. Le apliqué un map. ¿Por qué le apliqué un map? Porque lo que me devuelva esta operación de acá, lo voy a pasar a una nueva lista, que es esta lista mayúscula. Entonces yo tengo la lista original en minúscula y la lista en mayúscula, ¿sí? Entonces con este collection to list, lo que hice fue tomo cada una de estas palabras, cada una de esas palabras la convierto en mayúsculas y las agrega a una nueva lista, ¿sí? Entonces, de esta forma, este texto es cada una de estas palabras. ¿Qué le aplico a cada una de esas palabras? El uppercase, que eso lo veníamos viendo desde que vimos string, ¿sí? Entonces, acá lo paso a mayúscula. Y por cada una de esas variables que paso a mayúscula, primero va a pasar hola, después mundo, después en, después mayúscula, lo agrego a una nueva colección, a una lista. Y lo que me queda acá es la lista mayúscula. Y esta lista mayúscula le hago el for each y lo imprimo. ¿Sí? Vamos a ver si esto funciona. Entonces en el main, esto lo vamos a comentar. Y directamente para que no nos ponga dato 1, dato 2, sino que directamente se ejecute y ejecute todo esto en mayúscula. ¿Ven? Hola mundo en mayúscula. ¿Está? Entonces de esta manera viene acá a pasar mayúscula. Lo que hace a esta nueva lista, me toma cada uno de estos valores, me los transforma en mayúsculas, me hace una nueva colección y me imprime esa nueva colección. ¿Sí? ¿Se entendió ahí lo que es más o menos lo que hace? Este sería el primer punto de la actividad 3 que ustedes tienen que hacer. Directamente que ustedes tienen que pasar una lista a mayúsculas. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, algo ahí me pasó alguien. Ay, se me fue arriba algo que me preguntaron sobre. Esa variable texto puede tener otra palabra, o sea, texto es referenciado en otro lugar. En realidad, esta palabra texto es la que vos referencias. Esto es la expresión lambda, ¿sí? Entonces, esta palabra texto es la que vos estás referenciando en tu expresión lambda, que le decís que esta variable texto, acá en este caso, en esta expresión, la vas a pasar a mayúscula, ¿sí? Simplemente eso es lo que le estás diciendo. En realidad sería la variable que tiene la expresión lambda, nada más. Bien. Bueno, volvamos al main. Vamos a hacer otra cosa. Yo después recuerden que este código se lo subo, ¿sí? Vamos a hacer otra cosa. Vamos a crear una lista, ¿sí? Pero la lista en vez de tener palabras, vamos a decir que esa lista tiene números, ¿sí? Le vamos a poner el 1, el 2, el 3 y el 4. Lista de números. Bien. ¿En qué clase tengo la interfaz abstracta? Claro, en realidad, Pablo, la interfaz abstracta ya es el mismo, el string, ¿sí? Es decir, acá el string, si nosotros vamos a string,
fíjate que te devuelve a su vez un string y este string, ¿sí? Es de la clase string. Y acá, cuando nosotros hacemos el map, ¿sí? El map es un string y esto ya es funcional, ¿sí? Ya lo que te está devolviendo acá en realidad es una interfaz abstracta que te devuelve un solo método, ¿sí? Esto es lo que, digamos, el string mismo dentro de esa estructura tiene una interfaz abstracta ya. Entonces ahí es donde tenés toda la magia en sí. No es que vos creás la interfaz abstracta, vos estás trabajando con interfaces que en realidad no son interfaces, sino que son de tipo stream, que ya tienen internamente esas interfaces funcionan. Son a la letra. Bueno, vamos a ver si acá lo puedo hacer con el más. Bien, no lo puedo hacer con el más. Vamos a ver si que no veo algo que me dé para modificar herramientas. Si alguno sabe cómo modificar las variables de la letra, que me lo diga. Tools. Sí, pero no estoy leyendo. eh, Ay, no estoy, ¿No es el refactor? no lo estoy leyendo, chicos. Sobre la variable parate, botón derecho y tenés que tener refactor. No, pero para agrandar la letra me dicen. Tenés que configurar el IntelliJ de setting y habilitar que con Acá el más pueda subir. está, Field Settings, ahí está, muchas gracias. Acá sí, ahora acá tenemos font. Le agrandamos un poco más de acá. Bien. No, 30 no es mucho. Vamos a ir a 18. O 20. Creo que en 20 estaríamos bien. Ahí está bien Bien, perfecto, Caro. Bueno, entonces volvamos al main, ¿sí? Bien, acá en el main entonces hicimos, vamos a hacer una lista, pero en este caso la lista es de números. Pero esos números siguen siendo cadenas, ¿sí? La lista sigue siendo una lista de string, pero que tiene números. Lo que yo quiero hacer es que me devuelva, si me imprima, en realidad que me imprima eh, un número más de lo que tengo ahí. Es decir, si tengo uno, que me imprima un 2, si tengo dos, que me imprima un 3 y así sucesivamente. ¿Cómo lo haría si nosotros hiciéramos la iteración simple? ¿Sí? Como sabemos o venimos trabajando, vamos a copiar acá. Lo que tengo que hacer es iterar el for. En vez de lista de datos, voy a iterar la lista de números. Y después acá, ¿qué es lo que tendría que hacer? Primero tendría que pasar, ¿sí? Tendría que tener un número, que ese número, ¿cómo lo haría? Sería integer.parse y acá le paso esto, ¿sí? Lista de números. Tuc, tuc, tuc. Bien. Una vez que tengo el dato ese en integer, recién ahí puedo imprimir número más uno, ¿sí? Y si ahí ejecuto, me debería ejecutar 2, 3, 4, 5 y 6. Ajá, bien, ¿qué pasó acá? Eh, for- sí, y estoy trabajando con una lista y acá tengo otra, ahí está. Ahí está, ahí está. Estaba trabajando con lista de números, en realidad acá estaba pasando lista de datos. Entonces, lógicamente, vamos a comentar esta para no tener ese problema. Me estaba diciendo que no podía pasar datos a un entero, ¿sí? Bien. Entonces, ahí, vamos, ahora sí. Ahí sí me imprimió, fíjense que me imprimió el número 5, que el número 5 no lo tengo porque el último es 4. Esto sí lo haríamos de la forma tradicional. ¿Cómo lo haríamos si tuviéramos que hacerlo, en realidad, como lo trabajamos ahora, con el stream? ¿Alguno me lo dice o lo vamos haciendo? Primero, ¿cómo se llama la lista? Lista de números, ¿sí? Esa lista de números le voy a aplicar el stream, ¿sí? Después, si eso lo podemos obviar o no, cuando se acostumbren lo van a poder obviar, ¿está? Hágalo usted que no sé.
Bueno, la idea es que ustedes participen, pero bueno. Tenemos el string, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que decirle a este string es que yo voy a mapear. ¿Por qué? Porque es un string y lo tengo que pasar a un entero, ¿sí? Entonces voy a utilizar un map, lo voy a mapear. Y ese map tengo que pasarle una expresión. ¿Qué expresión? X, no me importa qué dato, ¿sí? Vamos. Ese X, ese valor X, que pase ahí, va a utilizar el integer parse, ¿sí? Es una de las formas que se pueden hacer, el integer parse. ¿Y qué es lo que me va a pasar? El integer parse, o sea, lo que ingreso ahí me lo va a pasar y le va a sumar uno. ¿Tá? Y ese map que va a ser esta suma por cada elemento, le voy a decir que me lo imprima. For each. Y ahí vamos a correr esto para acá, porque si no, no me deja ver el código. Bien. Ya. System. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Estás usando el parsing porque están como string los números dentro de la lista, ¿no? exacto. Ah, bien. Lo estoy utilizando justamente porque dentro de la lista tengo un string. ¿Puedo utilizar el map to in? Sí, podríamos. Sí, creo que también me dejaría trabajar con el map to in. Ya ahí lo probamos con el map to in. Vamos. eh, la verdad que lo trabajé, lo pensé así porque tengo el string en la lista y tenía eso en mi cabeza. Pero ahí lo probamos. Esperen que esto me están molestando los cuadraditos. Ahí está. Bien, system out, dos puntos, dos puntos, print. Bien, ahí lo pasamos, y lo imprimimos, ¿sí? Directamente. Vamos a comentar esto y vamos a ver si esto nos da lo mismo. ¿Está? Bien. Ahí, bien, y vamos a ejecutarlo. Creo que no tengo ningún error. Ahí está. Ahí se ejecutó. Fíjense en que se ejecutó de la misma manera. Me muestra exactamente lo mismo, ¿sí? Acá lo que hice fue directamente utilizar lo mismo que tenía acá, se los pasé de esta manera. Simplemente para que ustedes vean que es lo mismo. Vamos a utilizar el map to in. Vamos a ver, vamos a utilizar el map twin, punto, stream. Hay miles de maneras, chicos, de poder introducir de poder utilizar el código, ¿sí? De poder ejecutar el código. En este caso, no, no voy a poder utilizar el map twin, porque yo lo que estoy haciendo, le estoy haciendo la suma a esto que pasé. Si no, yo lo tendría que pasar primero a entero y después hacer la suma. ¿Sí? Porque acá directamente yo le tendría que pasar el valor en el que le estoy... no sé si me hago entender. O sea, si yo le paso, a ver, vamos a ir vamos a ir por las dudas que yo no me acuerde bien unas cosas, vamos a ir a las diapositivas del, de la, directamente a las diapositivas del Map to In porque me parece que no lo vamos a poder hacer de esa manera. No recuerdo haberlo hecho de esa manera, pero podemos verlo. Puede ser que yo me esté obviando algo. Eh, sí, bueno, no, en realidad vamos a probarlo, pero no sé. No estoy 100% segura. Vamos a probarlo acá, porque para acá mapeamos, vamos a mapear el número, que es el mismo número que tenemos acá. No habría problema y esto le ponemos ni le tendríamos que sumar uno acá. Vamos a ver si nos deja. Mm, vamos a ver, vamos a ver. Por eso, no sé si primero vamos a probarlo así, a ver si ahí no, vamos a comentar el de arriba, bien, y vamos a ejecutarlo de esta manera. Bien, vamos a sumarle 2 en vez de 1 para ver si realmente se está ejecutando bien el código este.
Bien, ahí está, ¿sí? Lo hizo de la misma manera, el map to in que el integer acá, ¿sí? Los dos de la misma manera. La verdad que estaba en duda porque imprimir con la suma dentro. Claro, en realidad ese es el tema. La duda mía era, no sé si me iba a permitir acá dentro de cuando hago el map to in, porque el map to in me pasaría todo, ¿sí? No sabía si dentro del map to in me iba a permitir hacer alguna operación. Pero sí, sí, bien, vemos que sí, está perfecto. Eso es cuestión, o sea, porque uno a veces está acostumbrada a escribir de cierta manera el código, entonces está bueno estos planteos para probarlos, ¿sí? A lo sumo nos iba a dar mal o nos iba a dar que no, no iba, ¿sí? Pero bueno, está perfecto. Puede ser de una manera como puede ser de otra manera, ¿sí? Estamos, perfecto ahí. Entonces, de esa manera vemos cómo podemos pasar, yo lo voy comentando para que no nos quede mucho código en ejecución, ¿sí? Pero entonces acá podemos ver, esto lo vamos a pasar acá abajo para que sepamos. Entonces, hasta ahí tenemos trabajo con todo lo que es número a cadena, ¿sí? Perdón, número lo pasamos a cadena y hacemos operaciones. Acá abajo tenemos lo de el array directamente de string y lo pasamos, lo mostramos, lo iteramos. Vamos a volver con este array de string, ¿sí? Porque me quedaron varias cositas por decir. Yo acá tengo el array de string y ahora lo que quiero hacer Francisco, si no me equivoco, habló del filter, ¿sí? El filter no estaba en las diapositivas, pero vamos a ver a qué es eso del filter, a ver cómo lo podemos manejar a eso. Filter es si yo quiero filtrar, o sea, por ejemplo, si yo quisiera que me muestre todos los datos, por ejemplo, vamos a cambiarle, sí, datos, vamos a cambiar, vamos a ponerle Sole, vamos a ponerle Ana, vamos a ponerle Paula y vamos a ponerle Pedro, ¿sí? Claro, exacto. No es necesario ahora armar la interfaz funcional porque ya estás trabajando con la interfaz funcional que tenés. La podés armar vos, sí, pero si ya tenés la interfaz funcional, directamente la utilizás, ¿sí? Que ya está integrada en el string, exacto. Bien, yo acá tengo entonces una lista de nombres y vamos a filtrar todos los nombres que empiecen, vamos a poner Ana Lieber, todos los nombres que empiecen con A, ¿sí? Vamos a hacer algo así, a ver cómo si yo lo hiciera de la manera normal, tendría que hacer un for, tendría que preguntar si cada valor, la primera letra es una A y que me lo imprima. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos con el string? Con el string lo que tendríamos que hacer, bueno, sería lista de datos, porque así es como, digamos, se llama nuestra lista. Uy, ¿por qué puse eso? Ahí está. Después de la lista de datos, vamos a usar el string, porque sabemos que vamos a usar el string, y nos dijo Francisco. ¿Cómo lo haríamos con el for? Sí, 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 yo era para no repetirlo, no, pero sí, lo hacemos, lo hacemos. Bien, tendríamos así, vamos a copiar acá, iteraríamos esta lista de datos y lo que haríamos, preguntaríamos si, opa, si la lista de datos, punto get, o sea, ese dato, puntualmente, punto, eh, si empieza, si empieza con la letra A. Si empieza con la letra A, vamos a poner un if acá. Sí, ujú. Si empieza con la letra A, ay, tecladito, ahí estamos. Acostumbrada al otro teclado, lo voy a tener que hacer así. Copiamos, pega, ahí está. Si empieza con la letra A, que lo imprima, ¿sí? Eso es lo que haríamos con el for, ¿sí? Entonces, de esta manera haríamos eso con el for. Bien, perfecto. Ahora, ¿cómo lo haríamos? Si vamos a ver si esto funciona, ¿sí? Si funciona, lo hacemos. Pues ya veo que esto no funciona. Si lo hacemos, bien. Ana y Analie, perfecto. Con el for nos anda a la perfección. ¿Cómo lo haríamos con el stream? Decimos que esto sería stream, punto. Usamos el filter, ¿sí? Y el filter, fíjense en que lo que nos pide, del Starbucks, bien. Lo que nos pide es un predicado, ¿sí?
Entonces, ese predicado, ¿cuál sería? ¿Cómo lo pondríamos? Como un lambda, ¿sí? Si lo ponemos como un lambda, decimos que X o X, Z, A, letra o como lo querramos llamar. Ajá, y es un teclado, vamos a cambiarlo. A ver, ahí está. Esa X le tenemos que decir que esa palabra, punto, y lo mismo. El Star Witch, ajá, vamos. Prometo para la próxima clase ponerme el teclado que estoy acostumbrada a escribir, porque si no, renegamos más con el teclado que con el código que escribimos. Bien, ahí tenemos a ver, la clase Bien, tenemos que empiece con la letra A. Si empieza con la letra A, lo que decimos es que lo vamos a filtrar, ¿sí? Digamos, lo vamos a mostrar for each y le vamos a decir que haga un system.out, dos puntos, print. ¿Está? Entonces, fíjense en que ahí lo que decimos es que filtre por esa letra. Vamos a comentar esto como para que ver si realmente lo que nos devuelve es eso. Bueno, vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle acá Andrés para... Listo. Ahí nos mostró Ana, Analia y Andrés, ¿sí? Entonces, lo mismo que tenemos en el for, lo hacemos acá con una sola línea de código, ¿sí? Y de esa manera... ¿qué predicar, fin usamos su jefe. No, me pasé el chiste porque no estaba leyendo el chat. Bien, entonces de esa manera fíjense en que lo que usamos ahí es un método, no lo vimos en las diapositivas, pero también lo podemos utilizar, que es el filtro. Lo que hacemos es estamos filtrando todos los datos que tenemos en algo que estamos necesitando. Y el predicado puede ser lo que nosotros queramos. En este caso es que empiecen con A, pero podría ser cualquier otra cosa, ¿sí? Ahora, vamos a usar otra cosa que tampoco vimos en las diapositivas. Total, a ver, ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Recuerden que yo cuando empecé con todo este tema de interfaz funcional y todos los volví locos con el compare, con el compare to. ¿Lo recuerdan? No sé si lo recuerdan, pero por ahí se quedaron así medio. Que ahí servía para ordenar, ¿sí? Que era una interfaz comparar, interfaz funcional, servía para ordenar. Bueno, acá también puedo ordenar, ¿sí? Acá el string me permite poder ordenar esto. ¿Y cómo puedo ordenar esto? Y bueno, yo tengo lista de datos, ¿sí? Y dentro, lista de datos, punto stream, y dentro del stream tengo algo que se llama sort. Exacto, sí, exacto. Y tenemos el sort. Pero este sort, ¿sí? Y vamos a imprimir. Vamos a ver si así funciona. Vamos a ver cómo, si así funciona, no funciona, qué es lo que nos da. Vamos a ejecutar. Bien, fíjense en que ahí nos da un orden. Nos dice Ana, Analia, Andrés y Sole. Bien, bueno, pero yo ahora no quiero ese orden, yo quiero otro orden. Lo quiero ordenar a mi manera. ¿Y cómo hacemos eso? Lo quiero ordenar al revés. En vez de mayor a menor, quiero de menor a mayor. ¿Cómo hacemos? Le tenemos que modificar el comportamiento al orden, ¿sí? Al sorted. Entonces, ¿cómo le modificamos ese comportamiento? Pasándole una expresión lambda, le decimos que vamos a tener dos variables, opa, ahí está. Le decimos que vamos a tener dos valores, ¿sí? X e Y, me confundí, va acá, ahí está. Le digo que voy a tener dos valores X e Y, y o sea, porque ¿qué es lo que me hace ahí? Ahí me compara X con Y. Y yo les dije cuando hablamos del comparable que si lo queríamos invertir al revés, teníamos que invertir los objetos. En vez de preguntar primero por el objeto que estoy y por el otro objeto, lo teníamos que preguntar al revés. Entonces acá le voy a decir que compare to x. ¿Sí? Ese orden es el que yo voy a utilizar en mi comparable. ¿Sí? Vamos a ver si esto funciona o si me estoy olvidando de algo. ¿Funciona o no funciona? ¿Funciona o no?
Digo, ¿funciona o no? Bien, entonces de esta manera, fíjense en que lo podemos ordenar de otra, digamos, en vez de menor a mayor, de mayor a menor, ¿sí? Entonces, fíjense en todo lo que podemos hacer y todo lo que nos ahorramos, porque en este caso estamos trabajando con una lista de string. Pero, ¿qué pasaría si esa en vez de ser una lista de string sería una lista de alumnos, ¿sí? O un set de alumnos, una colección de alumnos, o la colección de materias con la que veníamos trabajando. Fíjense en que el orden me lo daría la impresión en el orden una línea de código. Una línea de código me estaría dando todo lo, digamos, lo que tendré que hacer, implementar el comparable, implementar esto, me lo da una sola línea de código aplicando una expresión lambda, ¿sí? Lo ordenó de una manera o de otra. Listo. Quiero buscar una materia en particular, lo busco mediante un filtro. Quiero aplicarle a esa colección, no sé, quiero que todos los nombres tengan la misma longitud y bueno, le voy agregando espacios vacíos de lo que me queda. Esa lógica, ¿dónde lo hago? Y lo hago acá en la expresión lambda. Recuerden que en la expresión lambda estamos utilizando una sola línea, pero también acá la expresión lambda me permite a mí poder tener más de una sola línea, ¿sí? Recuerden que la expresión lambda era algo así, ¿sí? Escribir esto era lo mismo, como tengo una sola línea, es lo mismo que escribir, en este caso, esto, ¿sí? Entonces, recuerden que podemos hacer un montón de cosas con el código. Lo único que tenemos que hacer es tratar de entender primero lo que estamos haciendo y después empezar a probar, ¿sí? Eh, Claro, en este caso solamente la estás visualizando. En el caso que vos quisieras tener la lista original por un lado y la lista ordenada por otro, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Claro, guardarla en una nueva lista. ¿Y qué usaríamos para eso? Y fíjense en que lo que podemos usar es lo que les puse acá en actividad 3, creo que era. Sí, que acá tenemos la lista original y la lista nueva. Y en la lista nueva, ahí usamos un map y le ponemos el colector, ¿sí? Atrás, directamente. En vez de imprimirla, directamente lo ponemos en una nueva lista, ¿sí? Entonces, con todo esto que tenemos, con todo el código que tenemos hasta ahora, ustedes van a poder resolver, me falta. Con todo este código que vimos hoy, van a poder resolver las actividades que tienen, las dos actividades que tienen, una ya la tienen resuelta. Sí, yo lo que hice no lo subí al repositorio, sino que lo comprimí y lo subí a la clase. Abajo de todo dice código de la clase. Con este voy a hacer lo mismo. La clase que viene al principio voy a dar una pequeña introducción a Git. ¿Por qué? Porque voy a subir este código al Git y les voy a enseñar cómo clonarlo para saber, para que ustedes sepan cómo utilizar el Git. Deberían saberlo, pero simplemente vamos a dar un repaso, porque eso lo van a necesitar en el trabajo práctico integrador. Lo mismo que vamos a estar viendo cómo crear un proyecto Maven y vamos a estar viendo cómo poner dependencias, la dependencia Lombo en el proyecto Maven. Eso lo vamos a estar viendo antes de ver la clase, del material de la clase que viene, que es patrones. Eso no lo voy a incluir en las diapositivas porque va a ser un repaso general básico de lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que sí van a estar en las diapositivas es lo de la clase, que es lo que es patrón. Entonces vamos a ver patrones de diseño. No vamos a ver todos los patrones de diseño, vamos a ver algunos, dos, tres. Eh, yo quise bajar para comparar. No, que no pudiste bajar, que Sandra, porque yo lo que hice fue subir solamente en las clases.java, o sea que lo podés abrir con un TXT. Es un zip y lo podés abrir con el TXT. Bueno, puedo poner las clases sueltas si querés para ver, para probar a ver por ahí estaba mal comprimido o por ahí, no sé si la plataforma, no, si me deja poner el zip, pero bueno, por las dudas lo puedo poner las clases sueltas. Esto lo hice todo en un main, son dos clases, main y actividad 3, o sea que no lo ponemos suelto como para que no tengan problema con el zip. ¿Sí? Genial, listo, no hay problema. Recuerden
ya ir viendo los grupos. La clase que viene ya tienen que estar los grupos, porque si no yo ya la otra clase los divido, ¿sí? Les pongo yo los grupos y van a tener que trabajar en el grupo que les ponga yo. Eh, para empezar a ver el trabajo práctico individual. Eh, ¿En qué sentido me decís de sintetizar todos los conceptos en la parte práctica del Git o de patrones? De todo, de Git, de patrones. En realidad no le voy a dar teórico de patrones, o sea, yo le voy a mostrar dos patrones, porque yo no soy profe de diseño, de diseño de modelado ni nada de eso, yo soy profe de programación. Entonces lo que les voy a dar es si en diseño vemos el patrón state, cómo el patrón state lo pasamos a la programación. Pero nada más que eso, o debo, no es que me voy a meter mucho en toda la parte teórica porque es un mundo y tenemos que estar clases y clases dando, entonces vamos a tratar de simplificar. Exacto. Bien, y el tema del trabajo práctico integrador, chicos, no puede ser individual, Pablo, porque ustedes tienen que estar acostumbrados a trabajar en equipo. No importa si el equipo es presencial o virtual, porque muchas veces te va a tocar trabajar en una empresa en donde vos vas a trabajar con un entorno de desarrollo que lo tenés en otro país, por ejemplo. Pero sí tienen que aprender a trabajar en grupo. Mínimo dos, tres personas y máximo cinco, no más de cinco. El equipo es de un solo hombre. Es que muchas veces uno trabaja solo, pero en realidad necesitamos trabajar en equipo. Lo que pasa es que, bueno, a ver, el que lo quiera hacer solo, si no queda otra y lo hace solo, el problema es que no vamos a llegar con el tiempo para que todos expongan. Voy a tener que elegir dos o tres, que va a ser por sorteo y bueno, todo democracia acá. Va a ser por sorteo y el que le toque, ¿sí? Entonces, ese es el tema, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver. Ustedes digan, yo les voy a poner ahí, les voy a habilitar para que me suban a ver qué equipos se formaron y veo cuánta gente queda sola. Y lo vemos, ¿está? Lo voy a analizar en estos días a ver qué hacemos. Pero sí está bueno que trabajen en equipo, ¿sí? Bueno, chicos, ha sido un placer nuevamente estar con ustedes en la clase. Realmente quiero agradecer la participación de ustedes, porque la verdad es que está bueno esto que vayan participando en el chat, porque si no parece que le habla a la nada misma. Así que les agradezco muchísimo la participación, el tema de que vayan poniendo cosas en el chat, está bueno para darle una dinámica a la clase. Les pido disculpas si algo... no, ninguna es preguntonta, ninguna es preguntonta. La pregunta que uno piensa que es tonta es la misma que está pensando el otro, y el otro no la dice porque piensa lo mismo. Entonces, es así porque me ha pasado. Hay cursos que yo he cursado, digo, no voy a preguntar esto porque seguramente me va a ser una pregunta tonta. Y no, realmente otro lo preguntó y dijo, tenía la misma duda que yo. Así que no hay problema, ¿sí? Hay que preguntar lo que se tenga que preguntar. Así que bueno, les agradezco eso y les agradezco también a los chicos que aportan, que ya tienen por ahí un poquito más de experiencia y que van aportando cosas. Millones de gracias también. Eh, y es que a veces no puedo llegar a leer todo. Encima voy cambiando de lugar el chat de un lado para el otro para que me deje ver la pantalla, así que por ahí voy mirando para acá, voy mirando para allá. Tengo que poner la aplicación esa que me mantiene los ojos quietos aunque yo mire para el otro lado. Así que bueno, nos estaremos viendo la clase que viene, chicos. Perdón. Nos vemos la clase que viene. Muchas gracias y recuerden hacer la actividad y el cuestionario, ¿sí? Nos vemos. Hasta luego.